acabado. Vamos a la pieza que tenemos allí, ¿sí? A esta piecita le vamos a dibujar en la parte superior. A ver, cuenta que vamos a considerar que la pieza tiene un buje, ¿vale? Entonces hacemos lo siguiente, vamos y la colocamos en vista superior. Tenemos que tener en cuenta, ¿cierto?, que estemos activando la parte de alambre, ¿cierto?, como tal. Ok, entonces vamos a trazar acá un círculo desde el origen, ok, y le vamos a dar un diámetro de 2125 milésimas, 2125 de diámetro, ok. Hagamos eso, damos ese diámetro y ok, listo, lo vemos acá en forma isométrica, teniéndolo allí, y lo vamos a levantar, le vamos a ir entonces a sólido, vamos a destruir. Voy a tomar esta cadena y esta, aquí le invierto el sentido, acá, y entonces vamos a crear un body. En este caso, si miramos, las dos flechitas están hacia abajo. Le digo que reverse la dirección y lo vamos a extender, llevémoslo unas 375 milésimas hacia arriba, listo, y le damos ok. Estamos aquí. Esa es la modificación que le hemos hecho, ¿sí? Entonces ahí, si vemos el sólido, me quedaría de esta manera. Estamos. ¿Cuánto estudia hacia arriba? ¿Hacia arriba cuánto? 375. Entonces ahí me queda ya como la pieza con un bujecito, ¿cierto? Ok, eso es lo que tendríamos ahí. Tendríamos que reconsiderar el material en bruto y simplemente hacemos lo siguiente, ¿vale? Lo vemos ahí como alambre, todos ya estamos ahí, ya le creamos ese bujecito, lo tenemos. Ya lo tenemos. Vamos haciendo, vámonos haciendo. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Ya que se haga esa vuelta, mi cero de pieza está adentro, ¿cierto? Y tenemos problemas ahí también con lo que sería el material en bruto. Entonces vamos cuadrando el material en bruto. ¿Listo? Entonces para el material venimos al stop, ¿cierto? Entramos acá. Entonces le decimos que un select all, que seleccione todo. Listo, le digo ok, y ahí ya lo deseleccionó, está todo deseleccionado. Listo, bien, nos vemos acá, y entonces nosotros decimos que tome todo el sólido, y ahí ya me tomaría todo el sólido como tal. ¿Listo? Acuérdese que acá le dimos tolerancia, ¿sí? Le dimos 80 milésimas, 80 y 80 también en dirección de X, más 80, y acá le dimos, era 5 milímetros, ¿cierto? Que equivalen a 200 milésimas.
acá. Y teníamos en cuenta que el Z estaba a 40 milésimas. ¿Listo? Solamente era esa vuelta. El cero de pieza lo dejamos ahí, donde está. Uno lo podría cambiar, ¿no? Aquí puede elegir cualquier esquina si quisiera. En este caso lo dejamos como lo construimos, ¿sí? Y le diríamos, ok, y ahí ya me crea el material. ¿Listo? Acá, eso es lo que tendríamos ahí. Pero el problemita, ¿qué es lo que pasó? No me está cogiendo. Ok, no me está tomando desde arriba. Aparentemente aquí está el sol. Claro, no lo tomó. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí a... Lo dejamos como alambre y voy a mover el origen. El origen se lo voy a colocar acá arriba. Yo le digo, ¿cierto? En Xform vamos a esta opción, mueva al origen. Le voy a mover, ¿cierto? El origen aquí, de la parte superior. Me acerco ahí, que me aparezca al centro, le doy clic. Y ahí mueve mi pieza al nuevo origen que va a tener. ¿Listo? Hecho esa vuelta, entonces mire que ya la cosa cambia. Le damos clic derecho y clear all. Vamos a ver la vista front. Y así lo tienen que tener. ¿Ya? ¿Todos estamos ahí? Entonces ahí ya nosotros, digamos, le dimos ya la ubicación, ¿cierto? Que ya tendría, igual que mi material en grupo. ¿Listo? Estamos. Hubo. Hermano, pilas que hay computadores desocupados, jovencitos. Si no le metemos la mano, cuando vayamos a evaluar, va a haber problemas. Hagan. Hay 1, 2, 3, 4, 5 desocupados. De Mirandiña no aprendemos. Pilas, jovencitos. De mensaje no se aprende. Ya lo tenemos allí, ¿cierto? Ok, eso es lo que tendríamos. Si nosotros miramos acá la primera operación que tomamos, ¿cierto? Miremosla, que sucede si vengo a la simulación. Ok, mire, ahí va. Vamos a la vista isométrica y aquí cumple lo que yo quiero. Me quita la parte del milímetro que está dentro del eje. Haría mi trabajo. ¿Listo? Eso es lo que nosotros haríamos ahí. Ok. En la siguiente que nosotros tenemos, ¿sí? Mire que aparece una X ahí en el toolpad. Entonces vuelvo, aquí lo activo y tengo que decirle que me regenere la operación, ¿no? Le damos que la regenere, ahí está haciendo los cálculos y listo, ¿no? ¿Cierto? Ahí la tenemos, acá la visualizamos y eso es lo que tendríamos, ¿no? Entonces mire que se queda un poco corta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en este caso nosotros, ¿cierto? Estamos ahí trabajando el contorno externo, ¿ok? Pero si venimos acá y miramos la vista frontal, mire hasta dónde llega,
La idea es que venga hasta acá, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el problema ahí? La altura que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces vamos aquí a Parameters, ¿sí? Vamos a Linking, y el Linking nosotros le tenemos dado esta profundidad, ¿cierto? Entonces yo puedo venir acá, ¿cierto? Le damos clic en Depth, la profundidad, y la llevaría hasta donde yo quiero, hasta esa parte inferior, y ya mire el ajuste que hace, ¿cierto? Damos OK y regeneramos. Y ahí sí ya haríamos, ¿cierto? Ahí ya tenemos el desbaste del control, ¿ok? Hasta ahí vamos, jovencitos. Ahí tendríamos ya el desbaste. ¿Estamos o no estamos? Entonces, ojo, ¿no? Estamos haciendo ahí la operación de desbaste. ¿Ok? Eso es desbaste. Venimos, ¿cierto? Y la vemos desde arriba. Y vamos a hacer, ¿cierto? Ya la operación de acabado. Vamos a darle acabado una vez. ¿Listo? Entonces, recuerden que aquí, en los parámetros, es bien importante el ajuste que nosotros tenemos que hacer aquí de estos valores, acorde con el material y la herramienta de corte que nosotros tenemos. Esta es la parte fundamental. Que mi programa y mi trayectoria está perfecta. Sí, papito, pero si esto está incorrecto, me parrandeo la pieza. Así de sencillo. Entonces, esto es el cimiento de mi programación, de lo que vamos a maquinar, ¿ya? Entonces, esa es la parte fundamental e indudablemente importante a tener en cuenta, ¿ok? ¿Cómo trabajamos ahí con esos parámetros? Teniendo presente, ¿cierto? Que cuando vamos aquí, entre Motion, en la entrada, ¿cierto? Yo tengo que configurar adecuadamente ese valor de entrada, ¿ok? Entonces, la estrategia que nosotros seguimos de desbaste, ¿sí? Es a alta velocidad. Cuando se habla de alta velocidad, es que prácticamente se aprovecha toda la capacidad de corte que tiene la herramienta. Si yo tengo acá mi fresa, la capacidad de corte que ella tiene es la profundidad que puede penetrar, es el radio. Teniendo en cuenta el diámetro, se va al radio, ¿sí? Entonces estamos haciendo unos desbastes considerando el radio que tiene la herramienta, ¿ok? Entonces, en el momento en que posiblemente, ¿cierto?, la herramienta, desde que haga cortes dentro de la pieza, o en otras palabras, profundice, ¿cierto?, sobre la superficie de la pieza, la penetración y las revoluciones no es lo mismo que un movimiento a lo largo de los ejes X y Y. ¿La entienden o no la entienden? Una cosa es penetrar, ¿ya? Es la parte crítica y puedo romper la herramienta cuando estoy haciendo la penetración, ¿listo? Y la otra es cuando ya se desplaza arrancando viruta con movimiento longitudinal y transversal. En otras palabras, en dirección de X y Y, ¿cierto? Va con toda la capacidad de corte que tenga la herramienta, pero cuando ella está penetrando, yo debo tener mucho cuidado. Ahí es la parte crítica donde se puede partir la herramienta, ¿listo? Entonces allí es fundamental hacer los ajustes del caso, ¿cierto? En nuestra consideración, nosotros tenemos que ayudarnos mucho del datico que tenemos del fabricante, ¿cierto?
Acá nosotros estamos considerando una herramienta que es una herramienta Comet, ¿cierto? Que es de fabricación alemana, son herramientas muy finas. Entonces, siguiendo esas recomendaciones, ¿cierto? Nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando vamos a dar acabado, prácticamente la velocidad de corte se incrementa 1.5 veces. Cuando voy a hacer, ¿cierto?, un desbaste, ¿cierto?, se reduce. Ya la velocidad de corte es como el 70% del valor que se recomienda. Igualmente, el avance que nosotros tenemos aquí, ¿cierto?, que me lo especifica aquí, feed rate ramp, ¿sí?, cómo va entrando con la rampa, ¿cierto? Este avance aquí, por lo general, es la mitad del avance que uno tiene para lo que es un arranque de viruta longitudinal o transversal, ¿listo? Entonces, esta partecita es bien importante para hacer el ajuste del caso, ¿ok? Entonces, allí es donde nosotros logramos, ¿cierto?, tener una buena respuesta de mi herramienta, dependiendo del material, ¿listo? Nosotros así, al vuelo de pájaro, habíamos mirado ese datico o no lo habíamos hecho los ajustes del caso. Ahí sí ajustamos. ¿Sí? Bien. Ok, entonces esa parte es importante, ¿cierto?, ahí tenerla en cuenta. Bien, vamos a hacer entonces lo que sería el acabado. Pues recuerden, venimos aquí, Matching Group, le damos clic derecho, vamos a grupos y le decimos entonces un New Toolpath Group, nuevo grupo. ¿Ok? Entramos a ese nuevo grupo. ¿Qué voy a hacer aquí? Entonces le doy clic y coloco, ¿cierto? Vamos a hacer un acabado, ¿sí?, del contorno. Estamos trabajando sobre el contorno. Lo podemos aclarar mejor el contorno externo que nosotros tenemos, ¿cierto? Si yo lo quiero aclarar, ¿cierto?, acuérdense que uno le da clic y aquí aclaremos esa situación. Estamos con el contorno externo y estamos trabajando el acabado del contorno externo. Hasta ahí estamos. Ojo, cuando ya vamos a dar acabado, ¿cierto?, la herramienta entra plena, o sea, todo lo que tenga de capacidad, la hélice. Ya no voy hasta la mitad, se la manda toda. ¿Listo? ¿Por qué va toda? Porque apenas va a quitar 2 décimas. ¿Listo? Va solo con ese corte. En este caso, las 8 milésimas de pulgada que nosotros le dimos aquí, ¿cierto? Cuando vamos a cut, esa es la parte fundamental. ¿Cuánto le dejo al stop? Ese stop to lead. ¿Cuánto estamos dejando de sobre material? ¿Listo? Y eso es lo que me permite dar el acabado. ¿Ok? Entonces, ya estando aquí en el acabado, la vemos desde arriba y entonces nosotros buscamos, ¿cierto?, en Toolpath lo que es contorno. Entramos a contorno. ¿Ok? ¿Listo? Me pide que seleccione la cadena. Entonces ya saben, con shift y clic la tomo. Le doy OK. ¿Listo? Mi herramienta, ¿cierto?, de pronto podría cambiar o ser la misma. Bien, todo pues depende de las condiciones que exija la pieza, ¿cierto? Vamos a tomar aquí la misma. Entonces vamos aquí a Cut Parameters. Y en Cut Parameters ese Stop to Lead debe estar en 0. ¿Por qué? Porque ya no debe haber sobre material. Llega a la medida final. ¿Listo? No tiene aquí ninguna tolerancia. Ojo, vamos a mirar, ahora que hicimos el buje, cómo es el cuento de acabado en 2 consideraciones bien importantes. Lo que se llama piso, acabado de piso, ¿cierto? Y pared. ¿Sí? 2 cosas que ahí lo vamos a mirar. En este caso, nosotros estaríamos dando un acabado de pared,
la cogen, pared. ¿Estamos o no estamos? ¿Verdad? Hagan de cuenta que esta es la pieza, nosotros estamos metiendo la herramienta acá, en la parte externa, en la pared de la pieza. ¿Sí? Cuando vamos a maquinar lo del buje, entonces tenemos que dar acabado, lo que se llama piso, el piso que tiene el buje, y a la pared del buje. Son dos acabados, acabado de piso y pared. ¿Listo? En este caso, como es contorno externo, solo damos pared. Bien, hecha esa claridad, entonces jovencitos, venimos aquí a Dead Cut. Dead Cut tiene que estar deshabilitado. Entro con la capacidad que tenga la herramienta. Ahí debo tener muy en cuenta que la longitud de mi herramienta permita toda esa profundidad que le vamos a dar. ¿Listo? Eso es lo que uno debe tener en cuenta. Voy a hacer un acabado, mi herramienta debe contar con esa longitud de hélice de corte. ¿Listo? Pero tengo que seleccionar la herramienta. Vamos aquí a linking parámetros. Esta parte sí que es importante. ¿Cómo entra la herramienta para que deje un buen acabado? Nunca la herramienta, ¿cierto? Si yo voy a dar acabado al contorno, debe entrar de forma lineal. Debe ir un acercamiento como lo plantean ahí, puede ser lineal y luego tangencialmente toca la superficie. Si ella entra lineal, puede dejar una huella y con una huellita que quede me parrandea la condición de tolerancia superficial. Cuando es un acabado, la pieza tiene que quedar perfecta, ¿ya? Entonces la vuelta es que ella debe entrar tangencial. Al entrar tangencial no deja ninguna huella. ¿Listo? Entonces esa parte es primordial. Pero nos vamos a dar cuenta que de acuerdo así como la tenemos acá a un 100%, eso es tiempo. ¿Ya? Yo puedo mejorar, ¿cierto? Por ejemplo, le puedo decir, hombre, no te vayas al 100, entrar con un 50%, o sea, la mitad, en un tramo que es longitudinal. El radio también lo puedo hacer que vaya al 50%. ¿Listo? Y acá el ángulo que está entrando es con 90. Yo le puse el nombre, entrate a un ángulo diferente, a unos 45 grados. ¿Listo? De esa forma estoy configurando cómo entro. ¿Sí? Cómo entra mi herramienta. Esa es la entrada. Da la trayectoria y al final sale. Si yo quiero salir igual, entonces tengo aquí esta opción con esta flechita y paso la misma situación acá. ¿Qué es bien importante tener aquí? Entrada, que esté activado tangente, que no, nunca perpendicular. ¿Listo? Tangente. Eso es todo el cuento importante allí que debo tener en cuenta en la entrada y la salida. Vamos a esta siguiente opción, break. Cuando yo voy a romper, activo break. Cuando no voy a romper, no lo activo. ¿Cuándo rompería? Cuando voy a maquinar las ranuras. Ahí debo romper. ¿Listo? En este caso no. Luego viene esta opción de múltiples pasadas, no va a dar múltiples pasadas. Esta siguiente es el tab. ¿Cuándo se trabaja ese tab? Ese tab es fundamental cuando usted va a maquinar, ¿cierto? Por lo general, la pieza soportada directamente a la mesa, o sea que no va a utilizar una prensa, ¿de acuerdo? Entonces, para sujetarla sobre la mesa se maneja lo que se conocen como bridas. ¿Listo? Entonces, con el tab uno maquina y considerando ese tab levanta la herramienta y va al otro lado, no se choca. ¿Sí? Entonces, eso ayudaría a evitar choques. Otra importancia enorme de ese tab es cuando yo quiero cortar. Cuando quiero cortar un contorno de un material en bruto, quiero cortarlo. Si voy y maquino, imagínese usted que llega y lo levanta el material, ¿cierto? Sobre la... Haga de cuenta que este es el material.
listo, y lo colocamos, esta es la mesa de la máquina, directamente a la mesa de la máquina, ¿ok? Entonces vienen acá bridas que lo sostienen y por acá viene la herramienta. Entonces como lo va a cortar, quiero sacar esta silueta, entonces ella debe romper el material. Si yo lo coloco directamente allí, ¿qué pasaría sobre la mesa? Me llevo la mesa. Me llevo la mesa. Entonces eso nunca se haría, ¿cierto? Entonces debajo, ¿cierto? Se coloca lo que sería una alza. Haga de cuenta que, por ejemplo, esta sea una alza, ¿sí? Pues va la alcita ahí y viene aquí el material. Quedaría levantado. Entonces comienza a hacer el corte. Si yo no considero el tap, ¿cierto? Y voy haciendo el corte, llego y arranco, la pieza sale volada. Sale volada la pieza, acabo con la herramienta, hago la del diablo. ¿Ya? ¿Qué hace el tap? El tap le deja unas uniones, llamémoslo así, entre el material en bruto y la pieza, como unas pestañitas que lo ayudan a sostener. Entonces, usualmente se deja 3, 4 pestañitas. Entonces usted va cortando y ahí donde está el tac se levanta y continúa. Entonces le queda esa pestañita de un espesor, puede ser de 1 milímetro, que cuando ya acaba, usted ya llegue con lo parte y listo. Saca la pieza con seguridad. Para eso sirve el tac. ¿Listo? Ese, como les digo, en el corte o maquinar con bridas, fundamental. Si usted no lo considera, pues, daña la pieza, ¿cierto? Daña la máquina. Entonces eso juega un papel bien importante, el tac. ¿Ok? Bueno, estamos entonces, aquí no lo necesitamos, vamos al linking. En el linking, entonces lo ponemos aquí en absoluto, ¿listo? La profundidad absoluta, ¿listo? Entonces, en la profundidad, venimos acá, le damos clic a la profundidad. Ojo que también aquí hay varias opciones, ¿no? Uno puede venir aquí, le da clic derecho y aparecen opciones que uno puede tener. Por ejemplo, uno le puede decir distancia entre 2 puntos. Digo ahí, seleccioname la distancia. Entonces vengo acá, le doy clic derecho, isométrico, y ahí es donde a uno le sirve, ¿cierto? El sólido como tal, pues viene aquí. Este sería un punto, ahí un punto, y el otro punto estaría acá. Y ahí le da el valor. ¿Listo? Pero, ¿qué es importante tener en cuenta? Ahí le da la distancia. Entonces usted simplemente aquí le ajusta el signo, es menos, hacia abajo. ¿Ok? Hecho esa vuelta, le decimos OK. Y aquí ya me da la trayectoria. Entonces verá. Vamos acá. Mire por dónde entra la herramienta. La puedo ver cómo entra, así como está. ¿Qué dice? Verá que esta es la cara frontal, esta es la cara posterior, esta es la lateral derecha y esta es la lateral izquierda. Ahí no se la mira. ¿La puedo ver? No, está detrás. Eso sí que nunca es conveniente que uno no vea la herramienta. Uno tiene que estar abeja con la herramienta. La parte más crítica que uno tiene en estas máquinas. Tiene que tener mucho cuidado cómo se está moviendo mi herramienta y no veo. De pronto yo cuadré mal la profundidad y se fue y jodió allá la mesa. ¿Listo? Entonces yo tengo que mirar eso. ¿Ok? ¿Cómo corregimos eso? Venimos aquí a geometría. ¿Listo? Y estando acá en geometría, si nosotros le damos clic derecho, podemos cambiar el punto de inicio. Start point. Le damos el start point y mire que me aparece acá y uno lo puede ir moviendo con esta opción. Y ya lo saqué al frente. ¿Listo? Le doy OK. ¿Listo? Y OK. Y ahí lo tenemos. Entonces aquí cuando nosotros lo regeneramos, entonces ya vemos dónde entra. Ahí sí ya la veo. ¿Listo?
Eso es entonces todo lo que debo tener en cuenta en el contorno y acabado. Entonces, ojo, siempre que vayamos a dar acabado de pared, lo trabajamos con la trayectoria de contorno, siempre con contorno. ¿Hasta ahí estamos o no estamos? Ok, eso es lo que nosotros tendríamos. Entonces recuerde que esta estaría acá, donde está en el desbaste. Acá le decimos que la mueva después. Y ahí ya la tenemos. ¿Hasta ahí vamos? Vámonos haciendo. Tenemos que tener entonces listo esa parte. Desbaste y acabado.